felicidad. Y el coro cantaba algo así como escucharé. Y yo me pregunto en esta semana qué es lo que hemos escuchado. Hemos escuchado la televisión, hemos escuchado la radio, hemos escuchado la opinión y el consejo de algunas personas, hemos escuchado probablemente, pues por ahí algunas situaciones de noticias que no son muy agradables, a lo mejor otras que sí lo son, pero la pregunta clara es, ¿hemos escuchado esta semana a Dios? ¿Lo has escuchado verdaderamente? Yo creo que en medio de esta serie de principios de la vida cristiana que estamos desarrollando, hoy vamos a tener algo que debería ser básico en nuestro andar, en nuestro día a día, puesto que el hecho de escuchar a Dios es esencial para poder andar con Él. Si no le escuchamos, bueno, pues difícilmente vamos a encontrar nosotros su guía. Uno de los principios más importantes es evidentemente aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida complicada, llena de ajetreos, en algunos casos muy acelerada, en otros no tan acelerada, pero también con muchas preocupaciones, pues siempre va a ser algo indispensable en nuestra vida, porque no habrá nada más importante, nada más urgente, nada más necesario, pero también nada más satisfactorio que poder oír la voz de Dios y poder escuchar qué es lo que Él quiere decirnos y evidentemente obedecer a esa voz. Dios tiene un plan para nosotros, lo sabemos y es algo que declaramos y decretamos constantemente porque Dios tiene un plan para mí, Dios tiene ese plan que lo diseñó desde antes incluso de que nosotros naciéramos. La palabra lo dice claramente que Él nos conoció y desde que nos conoció nos predestinó. Esto quiere decir que nos tiene ya algo apartado específicamente para que cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, realicemos en nuestra vida. Nada en nuestra vida ocurre evidentemente por casualidad, porque en muchas ocasiones tratamos de darle una explicación o justificar las circunstancias bajo las que vivimos y en las que nos encontramos rodeadas, justamente a través de lo que el mundo te vende como idea de que es la casualidad, es el destino, es algo que va permeando en tu vida y que a través de esta suerte con la que el día a día en esta ruleta de la vida amaneces, es como te va a ir y eso es un error muy grande. Evidentemente Dios tiene un plan y nada ocurre por casualidad. El plan de Dios evidentemente también es el mejor camino por el que podemos andar. Muchas veces no va a ser el más fácil, el más sencillo, el más agradable, pero sí les puedo asegurar que ese camino en el que Dios nos pide que andemos siempre será el que va a traer bendición a nuestras vidas y el que nos va a dar un destino perfecto porque es el que Dios quiere que tengamos. Y es también, por otro lado, parte de sus promesas, que en medio de ese andar en el camino, en la voluntad de Dios y en su plan perfecto, esa senda va a estar llena de recompensas, camino, paso a paso, momento a momento. Vamos a tener nosotros una serie de bendiciones que nos vamos a encontrar cuando andamos por la senda que Dios nos marca. A pesar de que no sea, como decía, muy agradable, a pesar de que en muchas ocasiones va a estar llena de intrigas, de dudas, sobre todo de luchas internas en la carne. La garantía es que si es el camino que Dios tiene decretado para cada uno de nosotros, este estará completamente lleno de bendición. Pero entonces, de repente surgen las preguntas. ¿Conocemos el camino de Dios? ¿Conocemos su plan? ¿Has escuchado alguna vez que Dios tiene un plan para ti y has buscado que el Señor te revele ese plan y a través de esa revelación saber exactamente hacia dónde vas? Es importante reflexionar acerca de esto porque, como les decía, escuchamos en el mundo muchas cosas, desde noticias, música, y de repente nos sintonizamos con lo que el mundo nos ofrece y olvidamos de sintonizarnos con lo que Dios quiere y sobre todo con la forma en la cual podemos realmente escuchar y conocer la voz de Dios. Vamos a leer algunos pasajes que también nos van a traer luz y sobre todo, pues...
tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócele y Él enderezará tus veredas. Nuevamente, un punto importante y otra promesa más en la que Dios nos afirma claramente que Él está pendiente de nosotros y que tiene un plan específico y que nos va a poder ayudar, que si nuestro camino no es el correcto, que si probablemente nuestra intención y nuestro deseo inicial es con buenas intenciones, Él nos va a aclarar que no solo las buenas intenciones son suficientes y necesarias, sino el que podamos cumplir su voluntad. Pero para cumplirla, pues evidentemente debemos de conocer cuál es este plan que tiene para Él. Si entendemos estos cuatro eh, pasajes, estos cuatro versículos, podemos encontrar que es una buena secuencia para poder conocer el plan de Dios para nuestra vida y retomar o enderezar nuestros caminos. El plan de Dios, como lo podemos ver en cualquier lugar, es perfecto. El plan de Dios está diseñado para nuestro bien. La forma en la que nos recomienda que nosotros estemos atentos a lo que Él hace y la forma en la que nos ofrece a través de promesas el bendecirnos paso a paso en lo que nosotros hagamos en nuestra vida, es algo que nos podría estar animando. Lamentablemente, hay un problema en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros no escuchamos a Dios. ¿Cómo vamos a poder conocer su plan perfecto si ni siquiera le escuchamos? Muchas veces tratamos de buscarle, pero esa búsqueda es más en un momento de oración que se convierte en un monólogo de peticiones, necesidades y deseos, pero no le damos tiempo al Señor de responder. No escuchamos su voz, no le buscamos tampoco y hacemos algo que va totalmente en contra de lo que debería de ser estos principios básicos en los cuales Él nos dice claramente, escucha mi voz para que sepas cuál es el camino que quiero que sigas. Escucha mi voz para que puedas andar conmigo. Escucha mi voz para que sepas hacia dónde debes dirigir tus pasos. Hay una guía muy clara en medio de la palabra del Señor para poder cambiar esta expectativa en nuestras vidas. Jesús, Jesús fue un gran ejemplo para lo que hoy debemos vivir y evidentemente su paso por el mundo no fue más que un hecho claro en el cual Él nos demostró y dejó testimonio de cómo es que debemos de hacer las cosas. Pero también nos dio grandes consejos y nos dio instrucciones acerca de cómo debemos de ir caminando y de qué forma debemos de empezar a encontrar una dirección correcta para poder acercarnos al Señor y sobre todo, en este sentido, de eliminar ese problema en el cual nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Probablemente ni siquiera tenemos esa necesidad o ese deseo en nuestro corazón. Muchos a lo mejor la tenemos, pero no estamos preparados para ella y nos tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Aquí vienen las palabras del Señor. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y es toda una enseñanza acerca de lo que era la palabra del sembrador y la semilla que cae en buena tierra o no. Pero la instrucción inicia con una sola palabra que para hoy debe ser importante para nosotros. El Señor nos dice, oíd, oíd, oigamos. ¿Estamos oyendo y escuchando? Así como escuchamos las noticias día a día al Señor, o simplemente estamos pasando nuestra vida tratando de encontrar un aliciente, pero no encontramos la guía clara. Ahí mismo, en el capítulo 4 de Marcos, tenemos los versos 23 y 24. Y dice así, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, para que con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Vemos aquí nuevamente la recomendación, pero ya con una parte mucho más importante. Y nos dice claramente que si tenemos oído, oigamos. Esto no va más allá que el simple hecho de si tienes necesidad de algo en tu vida, escucha, oye, pero también mira. Y el mirar va muy ligado hacia el punto de discernir. Tenemos que
hacer una buena comparación entre lo que nosotros estamos escuchando y ver los resultados y las consecuencias de lo que hacemos. Eso nos dará claramente a nosotros la oportunidad de poder reconocer y saber si lo que estamos escuchando y entendiendo es lo correcto. En el capítulo 7, aquí mismo en Marcos, en el verso 14, nos da una instrucción aún más precisa. Y dice así, Marcos 7, verso 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. No tan solo la acción de el oír va ligada hacia lo que es la voluntad de Dios, sino ir más allá de todo esto, el entender. Y para entender tendremos que analizar, tendremos que reflexionar, tendremos que meditar, tendremos que estar haciendo una comparación constante. Y esto finalmente nos va a poder abrir el entendimiento. Obvio, y estoy hablando para creyentes, el entendimiento vendrá a través del Espíritu, porque es el que nos dará esa posibilidad de poder escuchar claramente lo que del Espíritu viene, lo que de Dios nos da. Pero la enseñanza que el Señor Jesús en ese momento le estaba dando a la gente que lo escuchaba era muy clara. El hecho de que tenemos que oír y también tenemos que entender. En Juan 3:3 vemos algo más acerca de este punto y es un momento claro y yo creo que muy importante porque más de 25 veces en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo utilizó la misma expresión y empieza de esta manera con el verso 3, es Juan 3:3 y dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ese caso, Dios nos hace saber que lo que va a decir tiene un tono total de autoridad. Lo que va a decir es muy importante. Hay que tomarlo en cuenta. Comparativamente con esto, a lo mejor podríamos nosotros recordar, los que ya no somos tan jóvenes, pero hace algunos años, cuando nuestra mamá o nuestro papá nos decía, oye, ven aquí, siéntate, porque te quiero decir algo. Esa simple expresión era como, híjole, ¿y ahora qué hice, no? ¿Qué iba a pasar? O, en su caso, es porque nuestros padres tenían algo muy importante que decirnos. Y esa expresión es exactamente la misma que el Señor Jesucristo hace en ese momento, directamente ahí, en el caso de Nicodemo y con muchos otros más. Pero cuando nosotros entendemos que toda la palabra de Dios tiene esa relevancia, debemos obviamente aceptar que siempre lo que Dios tenga que decirnos es importante para nuestra vida, pues, refiriéndonos al inicio del estudio, el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y lo quiere cumplir. Pero ¿cómo lo vamos a cumplir si nosotros no lo escuchamos? Ahora bien, preguntándonos en medio de todo esto, ¿de qué manera nos habla Dios? Porque está bien, los principios son claros, las promesas son muy buenas, yo podría llegar a tener mi atención total, voy a tratar de renovar mi entendimiento, voy a hacer todo el esfuerzo más grande en el sentido de poderle discernir, entender y sobre todo ponerle atención. Pero muchas ocasiones nos preguntamos siempre de qué manera nos habla Dios. Platicando en ocasiones anteriores con algunas personas, siempre me he encontrado con una pregunta muy natural, ¿no? Es que ¿cómo sé lo que Dios quiere para mi vida? ¿De qué manera poder saber qué es lo que Dios me está diciendo? ¿De qué manera está hablando conmigo? Y nos quedamos en medio de esa situación porque no tenemos la certeza si lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, si lo que llega a nuestros pensamientos, si lo que hay en la palabra, si lo que nos dicen las personas es algo de lo que Dios quiera para mi vida. Y muchos se la pasan la vida entera esperando el poder saber siquiera cómo es que Dios te puede hablar. Pero aquí hay algunas recomendaciones o tips acerca de cómo es que nosotros verdaderamente podemos encontrar que Dios es el que nos está hablando. Es un hecho que Dios nos habla primeramente por medio de su palabra. Este es el recurso principal que tenemos. De hecho, la autoridad de Dios está aquí, expresada y grabada. Muchas ocasiones nos encontramos en medio de
lugares en donde lo que se está enseñando o lo que se está tratando de aconsejar es palabras bien bonitas, palabras que nos llenan, a lo mejor que nuestra alma y nuestro espíritu sale vivificado y tratamos de comernos al mundo después de salir de esas conferencias, pero no están sostenidas por una palabra de autoridad real. Y eso sería uno de los principales formas de cómo conocer si Dios está hablando o no. Cuando vayamos a una reunión en donde se comparte parte de doctrina o se está tratando de hablar de Dios y no ves una Biblia en ninguna parte, cuidado. Ahí está viendo un punto rojo donde a lo mejor la distracción total de la persona que está hablando, su soberbia, su egoísmo o cualquier tipo de cosa lo está distrayendo y se perdió de la autoridad de Dios. Nosotros debemos de encontrar entonces, primeramente, que Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Y cómo le vamos a escuchar en medio de su palabra, que es esta, si no la leemos? Entonces, primer punto que tenemos que hacer, por lo menos a quien no nos gusta leer, porque de repente me puedo yo encasillar en estos. Hay Biblias en audio, escuchémosla, pero dejemos que la palabra de Dios empiece a estar llenando nuestro corazón, llenando nuestro entendimiento, y después de todo esto que le podamos nosotros escuchar, Él nos va a dar la posibilidad de entenderle. Es importante también entender otra cuestión, que Dios nos habla por medio de la oración. Hemos estado comentando en las semanas anteriores, ya durante un buen tiempo, el que nosotros tenemos una gran necesidad de poder fincar una relación íntima con el Señor, una relación estrecha. Pero como les decía en un principio, hace un ratito, nuestros momentos de oración muchas ocasiones se concretan simplemente a una serie de monólogo en el cual simplemente nosotros estamos hablando y probablemente desarrollando un buen tiempo de oración logramos juntar 10, 15, 20 minutos y en ese momento terminamos con un gracias Señor, amén, nos levantamos y nos vamos a otra cosa. Y tenemos que entender que la oración es una vía de doble sentido. No es tan solo de nosotros hacia el Señor, sino del Señor hacia nosotros. Y a través de la oración y la reflexión en medio de esta intimidad que tengamos con Él, el Señor nos habla, nos da respuesta, nos da guía, nos da consuelo y nos da todo lo que necesitemos para empezar a conocer su plan perfecto. Pero es importante en este sentido el que podamos nosotros entender claramente, como les decía, que no se trata simplemente de un monólogo, sino que va mucho más allá. Y la oración es un tiempo específico a través de cual Dios también expresa su palabra hacia con nosotros. Dios nos habla también por medio de las circunstancias. Y esto es bien importante porque nos la pasamos muchas ocasiones preguntándonos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué si yo diseñé un plan perfecto para mi vida y estaba yo caminando tras de él, en determinado momento se desvaneció, algo sucedió mal y la realidad es que Dios utiliza estas circunstancias para hacernos voltear a Él y escucharle. Es muy parecido a cuando en algunas ocasiones como niños nuestros papás nos pasaban hablándonos y era Jorge, Jorge, y tú no volteas, ¿no? Estás ahí, sigues en lo tuyo, te siguen hablando, hasta que llega un momento claro en el que Dios nos pega un grito. Mi mamá lo hacía, ¿no? Entonces sí, ya te sacudías y volteas a ver, sí, perdón, ¿qué pasó? Y Dios utiliza también esas circunstancias en nuestra vida para hablarnos, para llamarnos la atención, para que volteemos a verle y sobre todo para que podamos escuchar su voz. Leíamos el versículo con el que inició una de las alabanzas Rodolfo acerca del profeta Samuel y Dios le estaba llamando, ¿no? Y era constante su distracción en el momento del sueño hasta que un día finalmente Samuel lo entendió después de ir tantas veces con Elí a preguntarle, Elí, ¿sí qué quieres? Elí, no, pues yo no te estoy hablando, ¿no? Finalmente le entendió que Dios era el que le estaba llamando y él le contesta, ¿no? Ok, dime lo que quieras porque ahora te oiré. Sé exactamente quién soy. Y esa situación también es importante para nosotros porque las circunstancias en nuestra vida es una forma en la que Dios también nos habla. Probablemente nos dice con mucha claridad,
ese camino que estás andando no es el correcto y Él va a tropezarnos, va a interponerse para que no podamos seguir adelante a través de palabras amables o a lo mejor a través de un gran grito. Pero finalmente Dios nos habla también a través de circunstancias. A veces nos habla por medio de otras personas. Y qué importante es en este sentido el que nosotros podamos reconocer que el mandato de Dios acerca de convivir unánimes como hermanos, el que nos pida que nos congreguemos, es parte de su plan perfecto justamente para que podamos nosotros escuchar su voz a través de otras personas. No es ya con el sentido de profecía. Dios ya no va a traer palabra en este momento a alguna persona puntual a través de alguien más. Si alguien se acerca a ti y te dice, Dios me dijo que viniera a decirte tal o cual cosa, cuidado, hay ahí más un deseo personal de esa persona, de ese ser, para decirte algo, que verdaderamente una guía de Dios. Cuidado, porque a lo mejor es un gran engaño el que está partiendo de ahí. Pero Dios sí te habla a través de la convivencia con las personas. Muchas veces el que nos reunamos simplemente a platicar, a tomar un café, a compartir un tiempo y que nos permita abrir nuestro corazón para que nuestras emociones y necesidades sean expuestas. Esto nos abre la puerta para que Dios hable a través de la experiencia de esas personas, a través de su necesidad, también nos sensibiliza, a través incluso de su testimonio, nos puede llevar a voltear, a encontrar una enseñanza que Dios tenía para nosotros hace mucho tiempo. Hace algunas semanas les platicaba también acerca de un nuevo vecino que tenemos, Mesías se llama, por cierto, tiene un nombre muy singular, él es brasileño, pero platicando con él de cosas totalmente triviales, no había mucho sentido. De repente nos compartió Alejandra y a mí que un día, llegando él a la playa, después de haber decidido llegar a vivir a Cancún, venirse a Brasil para acá, no pudo más que caminar en la playa, sentir esa arena, ver esa maravilla y ponerse de rodillas y agradecerle a Dios por haber creado ese lugar y poder permitido estar disfrutando él de esta ciudad. Y eso nos habla a nosotros también directamente y es una voz de Dios directa en la cual podemos encontrar una realidad de lo que su palabra dice. Él nos dice que todo lo que creó, este maravilloso universo, nos declara que Él fue el hacedor de las cosas. Y muchas veces lo pasamos desapercibido. Y personas que no tienen ni siquiera mucho que ver con la relación con Dios, nos dan ese ejemplo claro de agradecerle sobre las cosas que Él ha hecho. Es importante entonces entender que Dios tiene muchas maneras a través de las cuales nos habla. Las tenemos que reconocer y podemos, o no tan solo podemos, sino debemos permitir que esto vaya siendo parte integral de nuestra vida para poder comprender el plan perfecto de Dios. ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? Que eso también es otro de los puntos importantes. Porque como les decía, nos pasamos de repente mucho tiempo en nuestra vida en esta parte de no saber si es Dios el que me está hablando o no. O sea, ya me dijeron que me habla a través de su palabra, ya me dijeron también que me habla pues siempre que estoy en oración con Él, me habla por medio de las circunstancias que estoy viviendo y me habla a través de otras personas. Pero ¿cómo puedo saber si lo que estoy escuchando es verdaderamente palabra de Dios o es la voz de Dios poniendo en mí su voluntad y revelándome su plan perfecto? Debemos asegurarnos, evidentemente, que la voz que escuchamos sea la voz que viene de Dios. Y para eso hay indicaciones claras, concretas y preceptos que no debemos dejar a un lado cuando estamos buscando justamente la guía y la orientación de Dios. Dios en su voz siempre será congruente con su palabra. No podemos escuchar la voz de Dios a través de una oración diciéndonos que es el momento de que te divorcies de Alejandra y te vayas a buscar a otra mujer para que yo te traiga prosperidad. Eso sería una incongruencia. A pesar de que yo quisiera ponerle por ahí palabra de Dios, no me lo dijo en oración, entonces tengo que ir a hacer lo que él estaba pidiendo, ¿no? Eso no es palabra de Dios. No encontramos entonces congruencia. Y cuando no haya congruencia, cuidado, tenemos que pedir nuevamente que Dios confirme lo que está diciendo, ya no a través de mi deseo, sino a través de su palabra, a través del consejo, a través de una oración.
También tenemos que ver que su voz nunca va a ser una imposición. Dios no es manipulador, Dios no es controlador, Dios es soberano, simplemente. Y en su más grande acto de amor, a nosotros nos permitió justamente tomar decisiones y poder elegir qué es lo que queremos. Y si bien en su palabra nos guía, nos da instrucciones, nos incluso da aliento con sus promesas, nunca hace imposiciones. No hay una manera clara en la cual el Señor te diga, pues tú te quedas aquí, de aquí no te mueves. No es esa la manera en la que Dios habla. Dios habla a nuestro corazón siempre dándonos una instrucción, pero sobre todo dando una guía clara que vaya acorde con el sentimiento de Él mismo. Dios nos habla claramente y su guía es concreta y específica. Nunca nos va a dar 25 minutos de sermón que no llegan a nada. Nunca nos va a decir, ¿sabes qué? Para que llegues a la panadería vas a tener que salir, vas a tomar la carretera aquí, la Guayacán, vas a llegar casi hasta donde está una callecita cerrada, que está medio oscura, ahí llegas, bueno, no te das vuelta ahí, te sigues un poco derecho y luego das vuelta a la izquierda. Regresas, en medio de esto está la selva, das unas 25 o 30 curvas hacia la izquierda y a la derecha, una tras de otra, y vas a poder llegar a un sitio donde a lo mejor vaya a estar iluminado y probablemente ahí haya quien te pueda decir hacia dónde vayas. Dios no es confuso, Dios es concreto, Dios es específico. Y en este caso, cuando no hay una guía clara, no hay una certeza profunda y una convicción en nuestro corazón de que esa era la voz de Dios, pues no es de Él. Tenemos que entender que Dios es claro y específico, no nos va a hacer entrar nunca en confusión. Para poder nosotros también tener esta oportunidad de identificar la voz de Dios, pues tenemos que ponernos en sintonía con Él. Tenemos un ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un muchacho que de joven siempre estuvo ahí, atento a la voz de Dios y su cercanía y esa sintonía que tiene para con él, le daba la certeza, la seguridad, la tranquilidad, pero sobre todo le daba la facilidad y la bendición de ser guiado completamente por Dios. Y nosotros muchas ocasiones aprendemos a sintonizar la radio. Hoy ya no es tan difícil, anteriormente había que moverle mucho una perillita hasta que por ahí se escuchaba claramente el radio. Hoy a lo mejor ya es solo un botón el que apretamos y las estaciones se escuchan, pero el sentido es muy claro. Si algo no está bien sintonizado, no es claro, no lo escuchamos correctamente, no lo entendemos de la manera que se deba, porque probablemente la sintonía nos quite no la claridad de las palabras, pero sí el tono de ellas. Y el tono nos quiere decir muchas veces más que las palabras con las que están expresados. Entonces tenemos que aprender nosotros que para poder identificar la voz de Dios, tenemos que estar en sintonía con Él. Y para poder estar en sintonía con Él, requerimos forzosamente de una relación íntima. Tenemos que estar estrechamente relacionados y lo más junto y pegados al Señor, para que su voz sea clara y la podamos identificar nosotros sin mayor problema. Eso sería otra de las recomendaciones en las que el Señor pide que nosotros reflexionamos. Ahora, muy bien, en medio de todo esto, hay algunas otras situaciones por las cuales tenemos que entender que en muchas ocasiones Él quiere captar nuestra atención. Como les decía, Él puede estar utilizando las circunstancias para que nosotros volteemos a verle en determinado momento de nuestra vida. Es muy normal, como les decía hace un ratito, que nosotros diseñamos planes a seguir. En mi trabajo es parte de la práctica normal. Tengo que hacer planes y planes y planes y pasárselos a las personas para que ellos los sigan, para que puedan tener al final un trabajo correctamente realizado. Pero en medio de práctica, de repente en nuestra vida hacemos lo mismo. Tratamos de diseñar planes y en medio de todo esto, Dios utiliza las circunstancias para llamarnos la atención o también utiliza nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Cuántas ocasiones has pasado en la que decidiste hacer algo pegado a la guía de Dios?
supuestamente escuchando perfectamente lo que era su voluntad, y te sentiste sin paz. Estabas impaciente, estabas nervioso, no te sentías confiado en el camino que estabas haciendo. Y eso es una de las maneras también en las que Dios capta nuestra atención. Nos habla para decirnos, no, espera, no es el momento, no es el camino, no es la forma adecuada. En la historia de David, compartíamos la semana pasada, había un hecho muy claro que le marcó y le marcó grandemente porque tenía un deseo muy grande en su corazón. Él planificó por completo la construcción del templo de Jehová. De hecho, él se hizo de recursos verdaderamente, tremendamente grandes para poder construir ese templo. Él consiguió maderas preciosas, oro, plata y demás materiales preciosos para poder construir ese templo, pero finalmente, además, a pesar de que él planeó y planificó todo a la perfección, entre comillas, llegó el momento en el que Dios lo perturbó y le dijo claramente, esto no es para ti. Te agradezco porque evidentemente es algo para mi gloria y lo estás haciendo de buena intención, pero no es para ti. Eso va a ser para tu hijo. Yo tengo algo distinto para tu vida. Y hay ocasiones en las que nosotros hacemos oídos sordos a esa inquietud, a esa falta de paz que Dios pone en nuestro corazón. Proverbios 3, 5 al 6. Vamos a leerlo nuevamente, lo leímos hace un ratito. Nos instruye acerca de cómo Dios nos habla. Proverbios 3, versos 5 y 6, y dice nuevamente así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propios planes, no te apoyes en tus propios deseos, no creas que la imagen que tienes del futuro de ti mismo es la mejor. Al contrario te dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezó el camino de David cuando le reconoció directamente. Él le perdonó todos los pecados que hizo en contra de Dios, pero también en su momento Él le dio la guía clara de cómo poder retomar lo que el Señor en su momento tenía planeado para su vida. ¿Por qué no escuchamos entonces a Dios? Y de alguna manera sabemos que su guía es lo más perfecto que existe y lo mejor para nuestra vida. Pues muchas ocasiones es porque no queremos. Romanos 8:43, hay un pequeño versículo en medio de una reprensión fuerte, pero que nos puede dejar ver también ciertas situaciones por las cuales nosotros de repente caminamos. Perdón, perdí la cita, pero ok. Eh, Está la palabra de Jesús, y la cita la perdí, pero está muy clara. Nos dice que ¿por qué no entendemos la voz del Señor? Y inmediatamente después Jesús mismo dice, ¿por qué no me quieren entender? Porque no son míos, simplemente. Por eso es que no están en el camino que yo quiero. Pero nosotros tenemos algunos motivos por los cuales no escuchamos a Dios. Y muchas de las ocasiones está ligado hacia nuestras emociones y sentimientos. Uno de los motivos por los cuales nosotros no escuchamos a Dios es simplemente porque puede que no creamos que el Señor nos habla. Para muchos dicen, ya el Señor ya no me habla, eso fue hace muchísimo tiempo, esto ya no sucede hoy en día, yo tengo que vivir mi vida tal como pues se puso en mi corazón y como ya lo puedo ir llevando, pero Dios ya no me habla y eso nos bloquea evidentemente esa posibilidad de escucharle. Eso es una de las formas en las cuales nosotros dejamos de poner atención y escuchar a Dios. También puede ser que nos sintamos, es algo muy normal, con temor de lo que Dios nos dirá. ¿Cuántas veces también siendo niños, de repente, cuando sabíamos perfectamente que habíamos cometido por ahí alguna falta, algún error, y llegaba el momento en el que papá se hacía presente por ahí y nos llamaba?
y lo que menos queríamos era escuchar lo que nos iba a decir por temor a que nos fuera a reprender, por temor a que nos fuera a llamar la atención. Y ese temor probablemente queda muy arraigado también de repente con Dios. Y muchas ocasiones no le queremos nosotros escuchar por temor, obviamente, a que nos reprenda, por temor a que nos llame la atención. Pero también les podría decir que muchas veces no le escuchamos por temor a que lo que nos diga no es lo que queremos hacer. Entonces imagínate, si yo quiero pasarme día y noche en la fiesta, pues lo que menos quisiera es escuchar a Dios, porque tengo que me vaya a decir, no, ese no es el camino, tienes que ir para otro lugar. Y ese temor se convierte evidentemente en un gran pretexto para que vayamos llevando nuestros pasos por la senda que nosotros queremos y no lo que Dios hace. ¿Qué pasaría entonces si Dios nos pide que hagamos algo que no queremos? Pues nos da miedo, porque no estamos en la sintonía que Él tiene. También en algunas ocasiones no queremos escuchar la voz de Dios porque estamos enojados, porque estamos molestos, porque no comprendemos el por qué el Señor no bendijo el plan que yo tenía para mi vida. ¿Por qué el Señor me está poniendo estas pruebas? No puede ser que me traiga falta de salud a mi vida, que me traiga falta de prosperidad a mi vida, que permita que esté pasando yo por todas estas situaciones tan dolorosas y nos enojamos con Dios. Y en el momento que nos enojamos con Él, pues evidentemente lo que menos queremos es escucharle. No queremos, cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro entendimiento, pero sobre todo entristecemos al Espíritu y hacemos actos que no son lo que es correcto en nuestra vida. Y por último, pues también una de las razones, la más común de todas por las cuales no escuchamos a Dios, es simplemente por rebeldía, porque no nos conviene, porque no queremos ser controlados, porque nos gusta pasos y nuestro día a día como nosotros queremos. Nos da una sensación de incapacidad el que tengamos que depender de alguien más. Entonces, pues yo prefiero irme acercando cada vez más a la anarquía, a esa rebeldía absoluta y radical, en la cual yo voy a hacer lo que se me dé la gana y no quiero escuchar nada ni a nadie, porque regularmente irán en contra de lo que son mis deseos y pues evidentemente la rebeldía va a ser algo que va a salir hacia fuera directamente, porque no queremos cambiar nuestro estilo inadecuado de vivir, porque nos gusta lo que el mundo nos da, porque nos agrada estar ahí en las pasiones, en las tentaciones, en las cosas que son tan esplendorosas y que toda la gente nos las vende como la meta a alcanzar. Y eso genera esa rebeldía y pues es lógico que lo menos que queremos en esos momentos de rebeldía es escuchar la voz de Dios. Pero el no escuchar a Dios trae consecuencias y este es el mensaje importante en medio de este estudio, corto pero concreto. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son las consecuencias cuando nosotros no escuchamos a Dios? Primero que nada, no recibiremos su dirección y si no recibimos su dirección, pues tampoco vamos a poder disfrutar de su plan perfecto. Nos estamos perdiendo completamente de la bendición de Dios cuando no le queremos escuchar, cuando no le buscamos, cuando muchas veces, a pesar de que le oímos, hacemos oídos sordos porque lo que oímos no nos gusta. Y cuando estamos en medio de esa rebeldía, pues evidentemente el fruto que vamos a tener de él es justamente el apartarnos de su plan perfecto y no poder disfrutar de lo que él tiene para con nosotros. Cuando nosotros también estamos necios en no escuchar a Dios, pues tenemos la necesidad de escuchar. Este es algo muy natural. No hay nadie en este mundo que diga, yo tengo toda la verdad de todas las cosas, yo tengo la única razón y no voy a escuchar a nadie. Te la pasas escuchando, escuchando a lo mejor no consejos, pero sí a través de la experiencia y la vida de otros, escuchando cosas que tú quieres oír. Y en ese momento empezamos a escuchar las voces equivocadas, porque tenemos esa necesidad.
Y si no la llenamos con Dios, la vamos a tener que llenar con otros, con personas que se la van a pasar engañándonos. Como les decía hace una semana también, es increíble cómo nos dejamos llevar por el susurro sutil del enemigo y que nos dice, ven, prueba, toma, está buenísimo, no sabes la satisfacción que te va a traer. Y una vez que somos engañados con él y le escuchamos, entonces quedamos sucios. Inmediatamente después se voltea de frente y te dice, ¿ya ves cómo estás sucio? ¿Qué débil eres? ¿Por qué caíste? No puedes ser siquiera digno de voltear a ver a Dios. No te escucha, ni tú lo vas a escuchar. Y nos metemos en ese círculo en el cual no tiene salida. Y todo es una consecuencia de el no escuchar a Dios y darle oídos a los que no convienen. Vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas cuando no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una guía, porque no sabemos cuál es su voluntad, porque no encontramos nosotros un objetivo o un propósito en nuestra vida. No hay nada más desgastante en este mundo que vivir sin un propósito. No hay nada más agotador que esto, porque nos la pasamos todo el tiempo tratando de hacer algo, experimentando, y todos son arranques y arranques y arranques, pero nunca nos vamos en ese camino largo para conseguir lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que debemos escuchar a Dios para que podamos tomar las decisiones adecuadas, porque el no escucharlo, evidentemente, nos va a hacer tomar decisiones que son muy malas para nosotros. Obvio, también en medio de todo este asunto de perder nuestras bendiciones y de tomar decisiones equivocadas, viene una parte muy triste para los que tenemos gente que amamos o que decimos que amamos. Porque cuando no escuchamos a Dios, lo que tenemos nosotros como resultado también, y es una consecuencia directa que no podemos evitar, es que vamos a provocar el sufrimiento en la gente que amamos y en la gente que nos ama. El que nosotros cerremos nuestra voz, perdón, nuestro oído a la voz de Dios, pues simplemente va a generar problemas en nuestra vida. Y esos problemas van a abarcar consecuencias tan grandes en algún momento que vamos a arrastrar a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de familias con una vida completamente destruida porque a algún miembro de la familia se le ocurrió escuchar al tentador y meterse en problemas de drogas y destruyó a la familia? ¿Cuántas veces no nos encontramos también con hombres que no quisieron nunca escuchar la guía de Dios y destrozaron no tan solo el corazón de su esposa, sino el corazón de toda la familia, de sus hijos y de la gente que lo rodeaba? ¿Cuántas ocasiones no encontramos historias similares a estas? Y todas son consecuencias justamente de el no escuchar a Dios, de poner un pretexto y de hacer justamente las cosas como no le recomienda el Señor. En Éxodo 19:5 hay una promesa y yo quisiera que con esta termináramos para quedarnos con una reflexión positiva en nuestra vida y que en medio de todo esto podamos analizar cómo hemos llevado nuestros pasos, nuestro día a día y la manera en la que Dios quiere que hagamos las cosas y cómo las hemos hecho hoy, para que en esa comparación hagamos los ajustes que sean necesarios y permitamos que el Espíritu sea el que esté vivificando nuestra día a día, que sea el que nos ponga en sintonía con el Señor y sobre todo sea el que nos dé la posibilidad de escuchar claramente la voz de Dios. Éxodo 19, el verso 5, nos dice algo muy hermoso de parte del Señor y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Imaginémonos nada más la promesa que el Señor tiene simple y llanamente para los que lo escuchan. Eso es todo. Escuchemos al Señor y esto nos convertirá en su especial tesoro. Imaginémonos nada más en la grandeza y en las riquezas de Dios, que es dueño de todo. Nosotros somos lo más especial y nos ponemos en esa condición justamente cuando damos oído a su palabra, cuando lo escuchamos y cuando lo obedecemos. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te queremos dar muchísimas gracias nuevamente porque has permitido que tu palabra sea predicada.
Gracias, Señor, te damos porque a través de tu enseñanza nos pones una guía muy clara de cómo vivir nuestra vida, nuestro día a día, y nos das esta posibilidad de poder ser grandemente bendecidos a través de tus promesas, Señor, y a través de lo que es tu grandeza y tu seguridad. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esta palabra con gran certeza, el saber que si te escuchamos, esto nos dará una gran, gran forma de cómo poder andar caminando contigo a tu lado, Señor, y esto nos permitirá tener seguridad, tener certeza, tener tranquilidad, pero también, Señor, tener confianza y sobre todo contentamiento con lo que sucede con nuestros días, porque sabemos perfectamente que es voluntad tuya, Señor, y que esto no traerá nada mal a nuestra vida. Permite, Señor, que esta semana esté llena de bendición, sobre todo con lo que aquí se va a dar, Señor, con los chicos que van a venir. Permite que su corazón sea llenado con tu espíritu, Señor, que su mente sea también educada y adiestrada con tu palabra, y permite, Señor, que el testimonio que se vaya a dar en medio de estos días con los maestros, con alumnos y con padres, Señor, sea algo que traiga la vista a ti. Permite, Señor, que podamos nosotros ir quitando de nuestra vida esto que estorba y que no nos permite escucharte, Señor. Tu palabra dice que necesitamos colirio en nuestros ojos para poder ver bien, pero también, Señor, necesitamos quitarnos todo ese ruido que este mundo nos deja, que no nos permite escuchar tu voz. Yo te pongo en tus manos, Señor, nuestras acciones, nuestra actividad de este día y de esta semana, y te pido, mi Dios, que seamos prosperados y bendecidos por ti, pero sobre todo que nosotros estemos atentos a tu voz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena semana.